nos sorprende y nos magnifica esta arquitectura, podemos imaginarnos lo que debió significar para los feligreses del siglo XII. La basílica fue construida sobre la tumba de San Saturnino, primer obispo de Toulouse, que fue martirizado hacia el año 257 y que contribuyó al asentamiento de los cristianos en la zona. Que todos conoceréis esto. En la portada del cerco, en el tímpano, hay un escudo que está la cruz de los cátaros, que está igual que la que hay en Toulouse. Y en el dintel de la puerta está el martirio de San Saturnino. Y en uno de los clavetes está la torre cilíndrica de la basílica de la ciudad de Toulouse. Por eso, para que veáis la relación que hay con Toulouse, aparte que luego seguimos hablando. Esta basílica fue uno de los lugares fundamentales a visitar por los peregrinos que seguían una de las vías del Camino de Santiago, en Francia, la llamada Vía Tolosana. En el año 1117 se convierte en abadía, recogida por las reglas de San Agustín hasta mediados del siglo XV. El obispo de Pamplona, Pedro de Roda, de origen francés, impulsó la repoblación del contorno de Pamplona y en particular el burgo de San Cerni, de comerciantes y artesanos. Fijaros la importancia del agua purificadora de almas que en el pocico o pozo con cuya agua, según tradición, bautizó San Saturnino a los primeros cristianos de la ciudad de Pamplona, está situado en la calle Mayor, sobre la ruta del Camino de Santiago, y a su lado se construyó la iglesia de San Cerni, que todos conocemos. Más tarde fundaría el cerco de Artajona, iglesia fortificada dedicada a San Saturnino. Los vestigios más antiguos que se han encontrado en este lugar, que hoy ocupa el cerco, datan de la Edad del Hierro, y en la época romana las últimas excavaciones realizadas han confirmado la existencia de un castellum o pequeño núcleo de defensa. Hasta el siglo VIII hay un salto en el que nos inicia a pensar el abandono del lugar, y durante estos siglos. Y entre los siglos VIII y X el lugar vuelve a ser ocupado, pero siempre con carácter defensivo. Entre los siglos XI y XII se construye el templo parroquial románico, dedicado a San Juan Bautista, con una torre almenara y un aljibe exterior, sobre el que posteriormente se erigirá la actual iglesia de San Saturnino, y el aljibe quedará dentro. La torre almenara será sustituida luego por la torre campanario. Alrededor se formó un pequeño núcleo de población con huertas, pajales, corrales, y todo ello quedará luego dentro del recinto amurallado. Esto como curiosidad. Las construcciones alrededor de la iglesia de San Saturnino más destacadas son la Casa del Diezmo, que todos conocéis, que está situada al lado sur de la iglesia, y es donde se recaudaba como impuesto la 10ª parte de la cosecha que se pagaba al rey y que los fieles debían entregar a la iglesia. Y en el lado norte está la Casa del Cabildo o Casa del Priorato, también conocida como Casa de la Primicia. El nombre de primicia, ¿sabéis de dónde viene? Viene del primer fruto de cualquier cosecha o actividad. Este tributo o impuesto obligatorio de recaudación para la iglesia por las ofrendas que se daban a las divinidades con ocasión de que las cosechas fueran más fructíferas y voluntariamente se ofrecían a Dios. También había un supuesto palacio, el de los Oyozcalizquieta, que yo no he podido localizar, pero bueno, si alguno lo hace, mejor. Y todo ello quedará envuelto en el recinto amurallado con 17 vestorres unidas por unos lienzos almenados que contorneaban en forma de gajo de naranja el cerco arriñonado. De los canónigos del pueblo. La llegada de los canónigos de Toulouse a Artajona, capitaneados por el prior Hugo de Conques, como prueba de agradecimiento a la ayuda recibida por el obispo de Pamplona, Pedro de Andujo de Rodet, conocido como Pedro de Roda, con el consentimiento del rey de Aragón y de Pamplona, Sancho Ramírez, se hizo la donación de la iglesia situada en el cabildo que descolla sobre San Joan al cabildo canonical de Toulouse, incluyendo todos los bienes, raíces, diezmos y primicias, así como el propio derecho de cuarta que el obispo pamplonés tenía sobre dicha iglesia. Esta cesión fue realizada en el año 1084 y el propio Sancho Ramírez confirma la donación de la iglesia de Artajona a los canónigos de Toulouse, añadiendo por su parte la excepción sobre rotulaciones, donativos y todos los diezmos correspondientes. En representación del Papa Urbano II acudió el legado pontificio flotado de torneras.
Tan ventajosas condiciones levantarán en Artajona un nuevo núcleo de defensa contra los árabes o contra cualquier otro enemigo de la zona media del Reino de Navarra. Incluso los diezmos de novena que los habitantes de Artajona debían pagar al rey en calidad de tributo censal pasarían desde ese momento a los canónigos de Toulouse para que construyeran la iglesia. Y novus insien ecclesiae era el eslogan que usaban ellos. Queda solo por añadir que fue la pequeña iglesia parroquial de Artajona la que pasó a depender de San Sermín de Toulouse. Esta mísera iglesia románica, que estuvo dedicada anteriormente a San Juan Bautista, no fue destruida a la llegada de los tolosanos para sustituirla por la de San Saturnino, sino que debieron coexistir ambas durante algún tiempo. El primer rector francés de la iglesia de Artajona fue Hugo de Conques, que residió en la villa desde el año 1085, desarrollando una intensa actividad encaminada a transformar el lugar, que poco antes había empezado a repoblar, en un importante centro económico, espiritual y militar. Promocionó la explotación de las tierras y bienes, inició inmediatamente la construcción de la iglesia de San Saturnino y, sobre todo, levantó un gran sistema defensivo de amurallamientos y convirtió la villa en una importante plaza fuerte. Esto para los ganadores, seguro. El gran empuje económico y demográfico que Artajona experimentó durante los siglos XI y XIII suscribió al cabildo tolosano la necesidad de sustituir la vieja iglesia románica por una de estilo gótico, ubicada igualmente en el interior del recinto del cerco. Durante el siglo XIII se construyó la actual iglesia gótica. La disposición del recinto sería dividirlo en dos barrios de población, diferenciados por el eje que forman la Puerta de San Miguel y la de Remagúa. A la derecha quedaría la zona militar con el donjón o torre del homenaje, y a la izquierda estaría la zona civil y religiosa con el santuario. A partir de entonces, durante los siglos XIV y XV, vendrá una época de mayor actividad defensiva en el cerco, ante los continuos ataques que sufrimos los navarros a manos de la vecina y potente monarquía castellana que intentaba anexionar el viejo reino. Con la conquista de Navarra por parte de la corona castellana, el cardenal Cisneros comienza el desmoche masivo de todos los castillos navarros. Y gracias a Luis de Beaumont, conde de Lerín, el cerco se salva, pero pierde su función defensiva y comienza su deterioro con la sustracción de piedras de las torres y murallas. En el año 1568 se acuerda alquilar las torres a particulares con el fin de frenar el deterioro. Durante la mitad del siglo XIX y el siglo XX saldrá más piedra del cerco que se utilizará en la construcción del colegio y del hospital de Artajona. Y esto como curiosidad, si queréis, este verano. La iglesia de Beaumont de Périgot es un ejemplo típico de bastida de fortaleza del Midi francés y muestra en su parte superior una disposición defensiva igual a la de Artajona, y está muy cerca de Bergerac. Lo metís en el Google y os digo. Los monjes fueron decisivos en toda la Edad Media. Gracias al trabajo fue posible el desarrollo de la enseñanza, la conservación de los escritos clásicos y el nacimiento de la medicina moderna, que derivará luego en hospitales y la asistencia social, y sobre todo el saber recogido en los libros. Y como bien dice mi amigo Andueza desde el púlpito cuando escenifica al prior Hugo de Conques, traeremos artesanos, campesinos, religiosos y libros. Construiremos un monasterio con una fortaleza ante la que se han de rendir los siglos, con fuertes torres y murallas. Así defenderemos la zona de musulmanes y enemigos del reino. Y en estos planos está nuestro proyecto de crear un rico priorato. Estos son los primeros planos que hicieron para hacer lo que veis el cerco. Mirad, en esta fantástica recreación se ve el cerco con todo su esplendor, con el donjón o torre del homenaje, la falsabraga, las barbacanas, las vestorres y los lienzos y murallas. Desde este promontorio, que está a una altitud de elevación de 456 metros sobre el nivel del mar, se permite el perfecto dominio de la visual para controlar todo el territorio, con un importante carácter estratégico y defensivo. Y con respecto al número de torres o vestorres que flanqueaban el cerco,
Las torres 13, 14, 15 y 16, hoy desaparecidas, bordearían el donjón o castillo del rey. Tan solo se conservan en la actualidad 12 de sus torres, 9 completas, 3 de cimientos, y entre las torres 8 y 9 más cercanas a la puerta de San Miguel se conserva el lienzo de la muralla original. Las torres son de tipo Vestorre, huecas por su parte interior de la muralla, que tienen un doble carácter defensivo, tanto para protegerse de posibles amotinamientos interiores como para evitar, si el enemigo conseguía flanquear la muralla, que no podría hacerse fuerte dentro de ellas. Originalmente estaban unidas con pasos de madera entre unas y otras para facilitar el tránsito y contaban con varias plantas. En cuanto a la iglesia fortaleza de San Saturnino actual, está integrada en el cerco, siendo su torre la principal y más alta del conjunto, siguiendo el estilo medieval francés. El templo es gótico, de una sola nave, tiene una anchura y unas alturas considerables y está cubierto con una bóveda de crucería. Los grandes contrafuertes exteriores dan todavía más empaque defensivo si cabe a su aspecto, y la sobria fachada occidental llama la atención por la portada de sus grandes arquivoltas con San Saturnino en el dintel de la puerta y un inmenso rosetón gótico en su parte superior. Ya desde medievo utilizaban armas químicas. Como disponían de catapultas y trabuquetes, lo que hacían era colocar sobre las municiones de las bolas de piedra, colocaban perros con rabia, ratas u otros animales enfermos para lanzarlos dentro del recinto amurallado e intentar sobre todo contaminar el agua. Pero, como estos no sabían, tenían el aljibe exterior, tenía tejado, y el otro aljibe estaba protegido dentro de la iglesia. Además, se abastecía de la cubierta, que era la parte más difícil de alcanzar. Estos asedios tardaban meses en culminarse, por eso tenían que buscar la manera que fuera. Bueno, ahora os voy a poner 5 diapositivas nostálgicas que muchos ya habéis conocido el cerco así, pero bueno, antes de reformarlo. Esta es la fachada sur. Aquí os pongo varios caminos de ronda con la capilla del Cristo. Aquí el detalle del tejado con los canecillos que aparecen que los reutilizaron para el paseo de ronda, pero estos canecillos posiblemente pertenecían al ábside donde se hizo el campanario o de la antigua iglesia románica, porque aquí no se tiraba nada. Y los canecillos de la capilla del Cristo, si los veis ahora colocados, están en las arquivoltas de la puerta norte. Esta hermosa torre campanario, dentro de los contrafuertes están las tuberías interiores, que algunas rematadas en gárgolas. Y este maravilloso tejado de lajas de piedra es donde se da cerco al agua. Bueno, la higiene no era como la conocemos ahora en mucho menos. Bebían poco agua. Se creía que el estómago era una olla donde se cocían los alimentos y si se le echaba agua se apagaban. Por eso bebían cerveza, licores benedictinos, vino bueno a poder ser y con grado. Se lavaban como los gatos, no se bañaban ni duchaban, solo si alguna vez se caían al río. Los váteres eran colgantes, los baños solo los aposentos reales y las letrinas vertían directamente a la vía pública. Los orinales también se tiraban a la calle, por eso viene lo de agua va. Los animales también se quejaban en la calle. Por eso, menudo hedor que debía haber en los días calurosos como hoy, pero bueno, a todos se acostumbran, ¿verdad? Bueno, para que tengas idea. El consumo de agua era muy reducido, el viaje de verano muy largo y tenían que optimizar el recurso. Actualmente, para que os hagáis una idea con aquella época, actualmente se consume de media 150 litros por persona. Las medidas del aljibe interior son de 5,40 por 2,50 por 6,63 metros, lo que nos da un volumen de 89,50 metros cúbicos, o 89.500 litros. Si lo dividimos entre 150 por cada día, nos da para abastecer a 596 personas. Y si sumamos el otro aljibe, que era parecido, pues ni para 1.000 personas un día. O sea, Altazona en un día consumiría todo el agua que tenían ellos para sobrevivir. Y antes de profundizar más en el tema que nos ocupa, es necesario hacer un recorrido por cualquier poblado, asentamiento humano, por pequeño que sea. Necesita disponer de un sistema de aprovechamiento de agua que satisfaga sus necesidades vitales. La solución empleada desde muy antiguo consistía en establecer los núcleos de población muy próximos a un río o manantial. Otra solución consistía en excavar pozos dentro o fuera de la zona habitada, o construir aljibes, sobre todo en poblaciones pequeñas como esta.
Y ahora pasamos ya al aprovechamiento hidráulico hasta la zona más. Esta cubierta tan singular e inexpugnable disponía de matacanes y saeteras defensivas con su ronda de vigilancia, que los del pueblo le llaman verachico. Ha llegado hasta nuestros días con su estructura original. Es la joya de la corona. Parece una piel de cocodrilo termorretráctil, que se adapta perfectamente a las formas de la bóveda, configurando 10 pequeños anfiteatros en los que se da cerco al agua, construida con lajas de piedra que parecen escamas que descansan directamente sobre cada uno de los nervios de las bóvedas. Forman estas pequeñas cavidades o cuencas que recogen el agua de lluvia y la canalizan hacia las válvulas exteriores, que algunas divergen en canales de desagüe para evitar la caída delante de las puertas. Las válvulas son el sistema de evacuación de agua exteriores. Y el sistema de captación del agua de lluvia depurada ya por el ciclo del agua, ellos aprovechaban que el agua al evaporarse, pues ya ella misma se depura, porque en esa época no había ni lluvia ácida ni había nada. Entonces aprovechaban esa agua de lluvia, cuando caía en el tejado, ellos lo que hacían era recogerla en el último tramo de la cuenca del extremo sudoeste, que conduce el agua a través de un bocal con ataquila, que el guardián de las aguas o la fácil de la época o que estaba allí a su cargo, cerraría con un trompón cebado a modo de tapón en caso de grandes tormentas o que el depósito estuviera lleno. También protegería la entrada con un saco de arpillera para filtrar y así darle más calidad al agua. Antes de llegar a un canal que discurre por el interior del contrafuerte, hasta desembocar en un conducto dispuesto a modo de 2 canales que salen de los contrafuertes, que estos se llaman los especus, esto venía ya de los romanos, que entroncan en un cilindro pétreo que simula una columna hueca empotrada en el muro macizo meridional del 5º tramo de la nave, rematado en un pináculo adornado con hileras de crochet neumáticas. Luego ya lo explicaré, esto si lo entendí, pero bueno, yo creo que no. El suyo, ¿no? Esta tubería subidero, que es de estilo Morning Glory, se debe su nombre al parecido con una flor romana. Bueno, para que entendáis, funciona como los aliviaderos de belleza, que no se lo habéis conocido, ¿no? Funciona como una campana invertida que cambia la trayectoria de la lámina del agua, que se almacena en el tejado y la hace girar dentro de la tubería para oxigenarla, quitarle la fuerza cinética, evitando colmataciones antes de llegar el agua a una arqueta dense que por rebosamiento llega a un caño monolítico en sección cuadrada labrado en arenisca y en posición excéntrica y oblicuo al paramento que vertía dentro del interior del aljibe, que está enterrado en el primer tramo del suelo de la nave de la iglesia donde se almacenaba. ¿Lo entendéis? Más o menos. Ahora lo que de otra manera. Esa columna hueca, pero bueno, luego si tenéis cualquier problema, lo explico. El aljibe es un recurso arquitectónico para almacenar el agua que viene de los árabes y es un recinto total o parcialmente subterráneo, construido, labrado y cubierto con una bóveda de cañón o licránica puntada. También puede tener una cúpula de casquete hecha por ladrillos. El agua acumulada suele proceder de la lluvia y se recoge en los tejados. Suele estar construido de piedras o ladrillos, unidos con argamasa, con las paredes interiores enfoscadas y recubiertas con una mezcla de cal, arena, óxido de hierro, arcilla roja y resina de lentisco, para impedir las filtraciones y la putrefacción del agua que contiene. O sea que eran estos. La preocupación por el agua vemos que no es exclusiva de nuestros tiempos. En caso de sitio o asedio existían pozos y aljibes. Era imprescindible en este tipo de iglesias fortalezas. Es uno de los pocos aljibes de la Edad Media en el interior de una nave, de la nave de una iglesia fortificada, con tan peculiar sistema de captación de aguas. Las excavaciones sacaron a la luz restos del primitivo aljibe románico, de mayor capacidad que la cisterna gótica actual. La construcción del último tramo de la iglesia se incluyó el nuevo depósito de aguas subterráneas,
con planta rectangular, unas dimensiones interiores de 5,40 de longitud por 2,40 de anchura, y el nivel del suelo era el del terreno natural, sin ningún tipo de solado de obra, para facilitar el llenado por el freático, con un desnivel de 60 centímetros hacia el norte. La profundidad oscilaba entre 6,33 y 6,93, con una capacidad de 89,50 metros cúbicos, con lo que es igual a 8.950 cántaros, que es como se medía antes, cántaros casi de litros. También se llevó a cabo una adecuación en el lienzo exterior meridional del Sonaforo con un nuevo sistema de construcción para canalizar el agua desde el tejado hacia el aljibe, que quedó absorbido dentro del edificio, reemplazando el anterior coetáneo a la iglesia románica, del cual se reutilizó el lado norte y sur. A partir de entonces, el sistema de captación del agua para nutrirse venía de la cubierta del templo, y hay constancia de su uso al menos hasta el año 1748. La longitud de la nave fue la estrictamente necesaria para integrar el aljibe gótico dentro del templo. La presentación del aljibe era ya conocida de antemano, quedando patente la boca en el despiece del pavimento solado, cerrada con una losa medio circular, a modo de tapa, y enmarcando esta con un brocal prismático de piedra con varias piezas. Al retirar el pavimento, el primer elemento visible del aljibe fue una boca circular que sobresalía de la bóveda, que estaba realizada en una sola pieza con un diámetro interior de 50 centímetros. El perímetro exterior aparecía decorado con 7 pequeñas molduras verticales a modo de columnillas, que posteriormente se pudo comprobar que correspondían al vaso seccionado de una pila bautismal reutilizada. Con respecto a los enterramientos que se hicieron en el interior de la iglesia, era una práctica de carácter restringido. Desde mediados del siglo XIV y XV existieron espacios preferentes ya asignados a la clase alta y a personajes distinguidos, cuya identidad se desconoce, que fueron enterrados dentro de sepulturas con la delimitación de piedras. Estos enterramientos se hallaban en el presbiterio y en la parte de la nave más cerca de la cabecera y más lejos del aljibe, para no contaminar el agua. En el año 1520, dentro de las remodelaciones emprendidas en la iglesia, se incluye la remodelación del nivel interior de la torre, para adecuarla como espacio de sacristía, y una estancia en el semisótano que se utilizó como mazmorra, aunque resultó infructuosa. En el año 1536, la iglesia de San Saturnino de Artajona deja ser del priorato de Toulouse, pasando a pertenecer a la colegiata Roncesvalles. Por otra parte, en el siglo XVIII, el templo de San Pedro sustituirá como parroquia de cabecera a la del Cerco. Ahora voy a hablar del aljibe exterior. El aljibe exterior tenía que tener, sí o sí, adosado un lavadero y unos abrevaderos, porque claro, como vivía mucha gente, en algunos tenían que lavar y tenían que abastecer a la mano. Os voy a explicar cómo funcionaba el aljibe exterior. El aljibe exterior, el agua de lluvia de los tejados que caen por las gárgolas hacia las rascas, como le llamaba muy bien Jimeno Pulido, que la gente también en el Tesla aprovechaba esas rascas con unas cuerdas que bajaban de los tejados para llenarlas. Estas hacen de colchón amortiguador. Cuando se rebosa junto con la demás agua de lluvia que baja por la calle, se encauza por una reguera hasta llegar a la poza. Delante de ella se colocaban unos haces de leños que hacían de filtro para filtrar la mayor parte de las impurezas, como molleras de caballos u otros elementos en suspensión. Al pasar el agua por la poza, esta hacía de decantador, quedándose la mayoría de las impurezas. El agua seguía por un sumidero que estaría provisto con un trozo de saco de artillera para filtrar aún más el agua, que por medio del bocal entraría en el aljibe. Tras amansarse y decantarse los metales pesados al fondo, de vez en cuando limpiarían este aljibe, quitarían estos tartines o lodos, además son muy buenos para las vueltas. El agua del aljibe la sacarían con potales y estaría además provisto de un rebosadero que llegaría hasta el lavadero
para llenarlo de agua, y el agua sobrante a un día a los abrevaderos para abrevar el ganado y lo que sobra va para regar las hortalizas. Aquí voy a poner unas imágenes de cómo eran las pozas, las canalizaciones, las rascas, los abrevaderos, las regueras, algunas ciudades del pueblo. Yo estas fotos las he cogido de gente que me ha pasado, pero bueno, aquí están muy bonitas las flores. Ahora voy a poner unos ejemplos de aljibes exteriores muy parecidos al que pudo haber en el cerco, como son el aljibe de Monjardín, que a ellos se llaman la peste de los moros, porque aquí cuando no se sabía algo se decía que eran los moros. Luego está el de Arzay, que es una preciosidad, no sé si lo podemos. Este es el de Arzay, el de Arzay, el de Lintual, el de Fisur Menor, tiene una bóveda interior gótica, eso es muy curiosidad, igual. El de Ujué es una atalaya, la atalaya navarra que ha llegado hasta nuestros días. Hay tantas señoras que se da esa foto hace 40 años. El aljibe exterior de Altazona es una pena que después de haberlo excavado, dejarlo tapado. Bueno, esa es mi opinión, luego cada uno. En las excavaciones sacaron a la luz los arranques del doblaje, donde arrancaban la bóveda gótica, que sería muy parecida a la del aljibe de Fitur. En esta foto que me pasó, que es del padre de José Ignacio Orozco de 1944, ponía aljibe, puente y se utilizó como osario. Yo lo único que puedo decir, lo de puente es porque se llenaría del ciático. Lo de osario, hay que ver los huesos, pero yo no sé si hay osario o no osario, no lo sé, no puedo decirlo. Y aquí se está haciendo una recreación. No pasa nada. Ya ha pasado. Esta es una recreación que quería hacer pues, de cómo podría ser el aljibe. Vale, pues. Este es el de Monjardín, que podría ser de la época, pero a mí el que más me gusta. Vale. Esto es la primera. Esa es la foto que. Esa es la foto que más me gusta, que es el aljibe de Arzay, que es el que más podría ser como de aquí. A continuación estaría el lavadero y los abrevaderos. Ahora voy a hablar del Don Juan. En cuanto al Don Juan, o torre del homenaje, se abastecía de un pozo aledaño que se llenaba del freático y también del agua que discurría por la calle. Del Don Juan solo se conserva la planta circular. Al perder el cerco su carácter defensivo en el siglo XVI, fue transformado en nevera. Se enfoscaron las paredes con cal y arena, con el fin de conservar la nieve y el hielo que se almacenaba durante el invierno. Sobre el dintel de la puerta se colocó una curiosa inscripción en latín, que dice así: aquí se guarda el invierno para que el verano sea más benigno. Durante la Tercera Guerra Carlista, en el año 1873, desaparece la nevera para la construcción de un nuevo fuerte, que tras la guerra se ocupará como vivienda hasta el año 1918, que se arregló definitivamente con la traída de las aguas a la villa. El pozo que abastecía el Don Juan, esto lo podéis ver cuando veis al cerco, tiene una peculiaridad, que es un filtro que todavía conserva. Pues para que el agua que bajaba por la calle se filtrara por decantación antes de entrar en el pozo, este sistema es muy sencillo. Es un sistema de arquetas dispuestas a distintas alturas. Lo que hace es por rebosamiento. Solo permite entrar la lámina del agua que está más arriba, con lo cual las impurezas se van decantando al fondo. Mira cómo historia, ¿eh? Igual. Aquí os voy a poner algunas imágenes de fotos, como el que hay en la calleja cerca de la puerta de San Miguel, o en el interior del patio de la isla del Cerco, o el del Don Juan, o en el interior de la casa de Urdidos, Mira, para que os hagáis una idea de cómo podría ser el fondo de la nevera del Don Juan. Yo no sé si es de otra nevera que he encontrado, pero podría ser así. Y ahora ya pasamos a la tercera parte, que es la concienciación del buen uso del agua. ¿Qué es el agua?
porque esta definición te metes en internet y bueno. El agua es un recurso natural escaso, imprescindible, irreemplazable y no ampliable, irregular en el tiempo y en el espacio. Es una sustancia líquida, sin olor, ni color ni sabor, que se encuentra en la naturaleza en su estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares. Ocupa 3/4 partes del planeta Tierra y está formado por 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. El hombre y los animales no podrían vivir sin beberla. El ser humano no puede estar sin beber el agua a más de 5 o 6 días, sin poner en peligro su vida. Estos son los 8 usos del agua en los cuales se suelen englobar siempre, que es el abastecimiento, el regadío, el energético, el industrial, la agricultura, el recreativo, la navegación y otros usos pequeños. ¿Cómo podemos nosotros mejorar estos usos? ¿Cómo podemos ahorrar agua? Ahorrar agua es una forma de asumir la responsabilidad de cuidarla para que las generaciones venideras puedan disfrutarla. Eso tenerlo en cuenta. Ahorrar agua en abastecimiento se puede ahorrar con lavadoras, lavavajillas más eficientes, con poner sistemas en los inodoros para no tener que tirar los 6 litros, puedes ahorrar hasta el 40%. También sería interesante crear circuitos de agua de las pluviales recogidas de los tejados para regar o para lavar el coche, que tampoco hace falta. Además, hay que evitar regar a las 3 de la tarde, la evaporación es más del 10% y el cloro quema las plantas. Y en la navegación hay que tener mucho cuidado porque en las embarcaciones se pegan las larvas de mejillón cebra o cualquier parásito y luego nos infecta los embalses y los ríos. Ojo con las pilas. Las pilas son muy contaminantes. Los herbicidas de los cuales se dan que sacar el carnet todos como si fueran como si fueran químicos, porque aparte pueden entrar en los acuíferos, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener también cuidado, pero esto no podemos hablar nada, con las pastillas anticonceptivas y con los antibióticos, porque están cambiando de sexo los peces. Eso es lo que nos dicen los biólogos. El mal uso del agua conlleva al desequilibrio en los ecosistemas y nosotros estamos dentro de ellos. El sustantivo agua es de género femenino, por eso es fácil de querer y difícil de entender. Para mí es como una amiga, a la que hay que cuidar mucho. Aunque cambie tan fácil de estado, mira, puede cambiar de estado líquido, sólido, gaseoso y sin inmutarse, siempre la misma cantidad. Además tiene las propiedades y cualidades de poder dar vida, aunque a veces se la puede quitar. Cuando el agua comienza a cotizar en bolsa, estamos todos jodidos. Empieza la especulación y tal. El mercadeo del agua en Yemen ya han empezado a matarse por el control del agua. Es muy importante el agua, por lo que os digo, porque no la valoramos. Os voy a hablar especies invasoras que todos igual habéis oído hablar, para que os concienciéis. El mejillón cebra, que todo el mundo ha oído hablar, pero bueno, yo os pongo aquí una foto para que veáis lo que hace. El mejillón cebra vino del mar Caspio y entró al embalse de Mequinenza, que está totalmente infectado. Para que os hagáis una idea, estas larvas ya han llegado hasta Algeria, que está aquí en Tudela. Se pegan las embarcaciones y los aparejos de los pescadores en las botas. Todas las tuberías de riego y los abastecimientos se ponen una especie de colesterol, que es la ruina para los agricultores y para las centrales hidroeléctricas y de mundo. También puede llegar eso, a la tubería de abastecimiento y nos lo pegará todo. Para que os hagáis una idea, es 1/3 de una moneda de 10 céntimos y es muy cerámico. Yo os sugiero molerlos y emplearlos como filestones para hacer lavabos o platos de ducha o algo, porque como no es de solución, esto nos come. La otra especie invasora que oís hablar ahora, que veis a Cataluña de vacaciones, es el caracol manzana. Mirad cómo deja todos los arrozados de cerebro. Y encima no es comestible, sino los catalanes de esto, porque transmite la meningitis, si comes. Otras especies invasoras son las algas, las azuelas, los jacintos de río, están tamizando, mira cómo deja el río, los embalses, tamizan y desoxigenan todos los ríos y embalses, haciendo que se mueran todos los peces. No tengo nada contra los veganos, pero el incremento de veganos ha traído un montón de algas invasoras que están ahora en algunos haciendo los ríos, porque no estamos preparados. Y aquí siempre los de fuera no hacen el proceso. Otras especies invasoras también es la almeja asiática, que es parecida al mejillón, pero esta es menos agresiva porque no tiene pelo, entonces no se pega tanto.
Y luego están los castores. Los castores ahora están por toda la zona, tenemos 2 o 3 parejas muy largas, pero dejan los árboles como si fueran lapiceros. Y cuando se le caiga alguno en la cabeza que pasé por el paseo larga o por ahí, pues entonces se parece a verlos en los periódicos y digo, bueno. Además, lo que hacen es refrescar y apantallar todos los ríos. Y esto, con los pies en la tierra, hay que hacer frente al cambio climático. Ha venido para quedarse. El Ártico se está resquebrajando y es nuestro refrigerador, es nuestro aire acondicionado. La temperatura de la Tierra, la temperatura sigue subiendo y ha subido más de 2 grados en esta década. Un ejemplo de cambio climático lo vemos muy bien en Bangladesh. La gente ya ha empezado a huir de las zonas de playa porque cada vez los tsunamis son mucho más agresivos y están creando grandes urbes invivibles como son la de Dhaka, que es la capital, que hay ya como que todo el mundo al mismo sitio, pues es imposible. Y aquí os voy a poner una cita de Antón de Saint-Exupéry que dice: aquello que embelleza al desierto es que en alguna parte hay un poco de agua. Mirad qué importante es. Y esta otra, ¿cuánto durará este oasis de paz? Con el agua a los pies, pero con la arena en mi cuello que lo está ya asfixiando y a ver cuándo avanza. Y ya me voy a despedir con esta diapositiva para que luego me preguntéis lo que queráis. Esta es importante. Mientras los animales evolucionan y se adaptan a los nuevos tiempos, este dromedario la próxima vez pedirá un gin tonic con Cabromón. Casi se lo dice como de la botella. Bueno, pues nosotros los humanos estamos involucionando. Estos niños, posiblemente cuando acabemos esta charla, se habrán muerto de alguna diarrea. Están bebiendo ahí con unas cañas, pero fijaos en ese fanguera, esos bichos que tienen ahí, como pobrecicos, como están. Bueno. Es que nos estamos cargando todo. La gente habla mucho de reciclar. Reciclar sí, sin lugar a dudas. Pero es mucho más importante, además los antiguos lo hacen muy bien, reutilizar. Si reutilizas, no tienes que aplicar ninguna energía para transformar, porque ya está hecho. No te tienes que trasladar a comprarlo porque ya lo tienes. No tienes que, entonces, evitar emisiones de CO2 o de dióxidos para sobre todo evitar lo que es la lluvia ácida. Mira, los ríos en la India, si dicen en Google, cambian de color según la moda. Hay ríos que son morados, rosas, verdes. Ahora es una fantasía, claro, metís en internet y de todo. Es una pasada. Pero sin embargo, por otra parte, los ríos nuestros, los que tenemos aquí, están faltos de bacterias. Yo hablo con los biólogos y me dicen que las depuradoras, como quitan todo, pues no dejan materia orgánica y los peces pues no pueden comer. Y se está echando muchos abonos, se está echando mucho químico y hay poco orgánico. Entonces no hay tiempo, no hay lombrices y esto es así. Pero sin embargo los chavales jóvenes tienen pegando, porque mira, hay unos chavales en la Universidad de Sevilla que están aprovechando la electricidad de las macetas. Convierten la fotosíntesis de las plantas en electricidad continua y se están cargando los móviles. Poco a poco, a ver si conseguimos algo. Hay que emplear materiales nuevos como son el grafeno, el carbino y todos estos. Los chavales del liceo Monjardín, que está por ahí mi mujer, están empleando el chitosan. No sé si sabéis lo que es. El chitosan es un polvo que está hecho con el esqueleto de los crustáceos. Bueno, para que me entendáis. Las cáscaras de las gambas. Que lo mezclas con vinagre, haces una pasta, una especie de espagueti, y lo metes con las impresoras de 3D para hacer bandejas para la alimentación. Porque hasta ahora todas las bandejas que compramos de la alimentación son de plástico, derivado del petróleo. Y encima biodegradable. Lo biodegradable es mucho más contaminante, porque esas partículas son más pequeñas y acaban entrando a la cadena alimentaria. Bueno, deseo que les haya gustado mi charla y ahora me quedo para que me preguntéis lo que queráis. ¿Turno de preguntas?